Elecciones en Club 925, de lunes a viernes, de 7 a 8 a.m., con los invitados de la palestra política de El Salvador, conducido por William Meléndez. Elecciones en Club 925. Buenos días, bienvenidos a Elecciones 92.5, son las 7:02 en la mañana de este jueves 4 de febrero de 2021. Es un gusto que esté con nosotros a esta hora de la mañana para continuar siempre con las reflexiones, los análisis en torno a las propuestas de los candidatos de los diferentes partidos políticos, lo que están ofreciendo para la elección del 28 de febrero. Hemos conversado en este espacio en las últimas 2 semanas con candidatos a alcaldes, candidatos a diputados y desde luego los temas importantes de coyuntura también. Ayer, por ejemplo, conversábamos sobre el tema de elección de candidatos a magistrados a Corte Suprema de Justicia, que es un proceso de elección que corre en paralelo a lo que está pasando con la elección general para el próximo 28 de febrero. Es decir, hemos tenido temas importantes y hoy con nuestros invitados obviamente estaremos hablando también de elecciones del 28 de febrero, de sus propuestas, de cuáles son los temas principales que hay que resolver y a los que ellos presentan algunas iniciativas para poder salir adelante. Y queremos agradecer esta mañana que en cabina tenemos con nosotros a Abraham Soto. Él es candidato al Parlamento Centroamericano. ¿Qué tal, Abraham? Bienvenido, buenos días. Buenos días, William, un saludo a toda tu audiencia. Bueno, excelente. En unos segundos estará con nosotros también David Reyes, también candidato a diputado al Parlamento Centroamericano. Él actualmente es diputado propietario aquí en Asamblea Legislativa y está corriendo entonces ahora por un escaño en el Parlamento Centroamericano. Antes de iniciar, como siempre, recordarles a ustedes que tienen formas distintas de participación, pero hay una que es muy importante. Ustedes pueden anotar el número de teléfono, que es nuestro WhatsApp Club, 74 34 95 38. Se los repito, 74 34 95 38. Ahí nos puede enviar su nota, su pregunta, y su nota de voz siempre es bienvenida para poder participar en este espacio. Vamos a ver si tenemos... David ya se ha conectado con nosotros, ahora sí nos está escuchando. David, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola, William, muy buenos días, un placer saludarlos. Gracias igual, David. Bueno, vamos a tener una hora interesante para poder conversar con ustedes sobre el tema de Parlamento Centroamericano, ¿no? Así que, pero antes de que iniciemos, hay un tema muy importante que tiene que ver con la coyuntura política que vive nuestro país y desde luego se enmarca en la situación que está viviendo el contexto electoral en nuestro país. Y esto tiene que ver con el asesinato de 2 militantes del FMLN ocurrido el pasado domingo después de que terminaban una actividad en el centro de la capital y fueron interceptados por 3 sujetos que se bajaron de un vehículo sedán y uno de ellos, pues obviamente al parecer el proceso está en investigación todavía, y disparó contra los militantes del FMLN y el resultado, pues 2 personas fallecidas. Ayer en horas de la tarde el fiscal general de la República confirmaba que se había presentado acusación fiscal contra Diego Alvarado Peña, Héctor Castaneda y Roberto Carlos Coto por los delitos de homicidio agravado y homicidio tentado. La fiscalía los está acusando de asesinar a 2 personas el domingo pasado. Dijo el fiscal que independientemente de su simpatía política fueron 2 salvadoreños los que murieron el domingo y nos debe consternar a todos. El discurso de odio debe parar. Es lo que ha dicho el fiscal general de la República. Además agregaba, bueno, y en medio de esto, después de que él ha presentado ahí con otro fiscal auxiliar el video y ha mostrado, digamos, esa evidencia que estaría confirmando la participación de estas 3 personas empleados del Ministerio de Salud en el área de vigilancia en el asesinato de los 2 militantes, pues después de eso, de esa conferencia de prensa, también ha habido algunas reacciones ahí que son importantes por la trascendencia, la magnitud de lo que se está diciendo, ¿no? Y es que el presidente de la República dijo, increíble, la Policía Nacional Civil entregó 4 videos a la Fiscalía sobre el tiroteo del domingo, pero hoy, el día de ayer desde luego, la Fiscalía solo publicó uno de ellos, casualmente al que parece que la caravana del FMLN fue solamente una víctima, ocultando que ellos también dispararon e impactaron en el cuerpo del PPI. Hicieron conferencia de prensa, dijo, y mostraron y describieron un video. ¿Por qué no mostraron todos? ¿A quién quieren proteger? La policía capturó al PPI la misma noche sin distinción. Todos los que hayan cometido delitos deben castigarse. La violencia, dijo el presidente en su cuenta de Twitter en horas de la noche,
debe castigarse, venga de donde venga, parejo. Los que ocultan evidencia no son más que encubridores de delitos. Aquí los videos que pedían, entonces colocó unos videos sobre lo que ellos suponen demostraría que hay un militante del FMLN que disparó en contra de las 3 personas. Y la Policía Nacional Civil, en su cuenta de Twitter, decía ayer, esta tarde, la Fiscalía en conferencia de prensa ha presentado solamente unas partes de los videos que muestran los sucesos del pasado domingo. Aquí mostramos las partes que faltan y que fueron captadas por cámara. Eso lo dijo la Policía Nacional Civil. El fiscal general de la República ha respondido también a través de la cuenta de Twitter y les dijo: los acusados ya tienen asignados defensores y es en los tribunales donde se presentan las pruebas de descargo que quieran. Esta no es la función de la Policía Nacional Civil. Por cierto, dijo el fiscal, este video también se presentó y deja en evidencia que no hay disparos desde el camión. Entonces les agregaba otro elemento, les decía, al querer desvirtuar las conclusiones de la investigación, lo que hace la Policía Nacional Civil es desacreditarse más y menospreciar el trabajo que sus investigadores han hecho con los fiscales. No entiendo a quién defienden. No tienen el más mínimo respeto por los fallecidos ni sus familias. Es decir, ahora vemos entonces enzarzado en una controversia pública, fiscal general de la República, la Policía Nacional Civil, el presidente de la República. David, inicio contigo entonces conociendo un poco la opinión de este tema que obviamente ha conmovido a la opinión pública nacional e internacional. Hemos visto pronunciamientos de la OEA, de Naciones Unidas, de la Unión Europea, ¿no? Preocupados porque una situación de esta, desde luego, puede desencadenar otros hechos. Pero quisiera conocer entonces tu opinión, David. Sí, mira, en primer lugar creo que es totalmente condenable cualquier acto de violencia en un momento de campaña electoral, venga de donde venga. Sí. Los videos, pues obviamente se pueden prestar para que tú saques tu propia conclusión. Sin embargo, si ya hay un proceso judicial, creo que es ahí donde se debe de dilucidar quiénes son los culpables, qué fue lo que exactamente sucedió, y será ya en los tribunales donde se deben de sacar las conclusiones en base a las pruebas, tanto como en los videos, como en las pruebas testimoniales que puedan suceder. Aquí lo grave, William, es que yo siempre he pensado que, a pesar de que vivimos en un país donde hay mucha violencia, creo que hasta este día, o al menos hasta este 1 de enero, nunca habíamos sufrido violencia política. Podrán haber insultos y ya con eso es suficiente tipo de violencia, pero ya pasar de una violencia verbal a una violencia física donde ya hay 2 personas asesinadas, creo que es totalmente lamentable. Y dejemos a un lado quiénes son, que sean militantes de un partido político. Eso tal vez no es lo más importante. Aquí lo importante y lo grave es que son 2 salvadoreños que, pues obviamente todos tienen derecho a ejercer, es un derecho, hasta un derecho humano, sus derechos políticos, independientemente del partido político que fuera. Imagínate que no hubieran sido militantes del FMLN, pero hubieran sido militantes del partido de gobierno, ¿qué estuviera sucediendo en este momento? Solo ponete a imaginar. Por eso te digo que no es lo importante no es de qué partido político eran estas personas, sino que eran 2 salvadoreños. Entonces esto es totalmente grave y creo que nadie se puede poner a celebrar un hecho de este tipo, y obviamente esto es producto de estar sembrando odio. Ahora, vamos a ser bien francos en esto, William. ¿Desde qué momento en nuestro país se comenzó a sembrar odio y a sembrar todo ese tipo de violencia? Y francamente, esto tiene raíces desde el 2009, cuando Mauricio Funes fue electo como presidente de la República. Y ese señor que ahora está huyendo de la justicia fue el encargado de comenzar a sembrar odio en nuestra sociedad. Ahora, yo no estoy para culpar a alguien, o sea, tampoco creo yo que violencia se genera con más violencia. Porque también creo que
decir que quien tiene la culpa es X personaje o X político, tampoco creo que es lo correcto, sinceramente, y esta es una opinión bien personal. Entonces sí creo que las autoridades tienen que hacer sus investigaciones y tienen que dilucidar quiénes son los culpables. Y que esas personas, entiendo que hay acusaciones contra 2 o 3, les debe de caer todo el peso de la ley. Y no porque sean militantes del FMLN, sino porque son 2 salvadoreños. Perfecto. Entonces creo que desde todo punto de vista es condenable, William, y bueno, los videos solamente demuestran una parte de la verdad. En estos temas siempre hay 3 verdades. La verdad de uno, la versión del otro y la realidad de las cosas. Entonces sí creo que espero que pues en el tribunal se pueda dilucidar quién es la persona culpable, quiénes son, y que a esas personas les caiga todo el peso de la ley, William. Bien, excelente. A ver, Abraham, escuchar entonces tu opinión, porque efectivamente lo que se ha planteado es un poco como la preocupación, ¿no?, de cómo estas situaciones han venido en una especie de escalada. Es decir, David hacía referencia al hecho del planteamiento del discurso que permanentemente sostuvo Mauricio Funes cuando fue presidente de este país. Y después, hoy se está hablando también de cómo en redes sociales se ha estimulado mucho un discurso violento, un discurso de odio, que de la parte virtual ahora entonces lo estamos viendo en la parte material, ¿no? Como ese discurso que ya especialistas y algunos analistas lo venían advirtiendo, ¿no?, que eso podía ocurrir en cualquier momento y ha pasado en diversos lugares en el mundo, ¿no?, que de redes sociales, ese discurso de redes sociales termina materializándose en hechos graves y violentos. Entonces ahora algunos dicen, eso es lo que estamos presenciando en este momento en el país. ¿Tu opinión, Abraham? Definitivamente es condenable cualquier tipo de violencia política. No es justo que por un descontento popular hacia un partido político o hacia una persona en especial se atente contra la vida humana. Es un llamado para las instituciones encargadas a que hagan todo el proceso de investigación de una manera parcial para poder sentar un precedente en este sentido. Y hablabas perfectamente de la violencia que se vive política, pero también debemos hablar de la violencia que los mismos políticos de todos los partidos, de todos los institutos generan. Lo vemos en la Asamblea Legislativa, lo vemos en las alcaldías y consejos municipales, es decir, lo vemos a nivel de dirigencias de partidos políticos que en busca de ser el más popular en redes sociales o en busca, hoy que estamos en campaña, de generar más votos y de generar más viralización en redes sociales, te dedicas a hacer cualquier tipo de comentario o cualquier tipo de acción, aún que vaya en contra de tu, entre comillas, adversario político, solo para generar un rédito político. Es importante que se haga un llamado a todos los partidos políticos, a todas las dirigencias y a todos los candidatos, además, a que vivamos un proceso electoral pacífico, un proceso electoral democrático en el cual se evite cualquier tipo de violencia para todas las personas, sin importar el partido político. Bueno, yo creo que hemos dedicado entonces algunos minutos a ese tema que creo que es muy importante, ¿no?, debido a la relevancia que esto tiene, a una situación que siempre hemos dicho, en política, como ocurre en otras áreas también de la vida, hay ciertas dinámicas que se sabe cómo comienzan, pero no se saben cómo van a terminar, ¿no? Y bueno, este país ha vivido ya en el pasado 12 años de guerra, justamente con una dinámica que se desencadenó en su momento y que nadie tuvo la idea de cuáles eran las consecuencias que el país iba a vivir en términos de meterse en un conflicto armado. Pero bueno, creo que es importante que entremos entonces ya a la parte de la actividad de ustedes electoral, Abraham y David, y es justamente Parlamento Centroamericano. En el caso de David, pues es diputado propietario aún acá, y en el caso tuyo sos militante del Partido Arena, desde luego, ¿no? Pero entiendo que no estás en ningún cargo en este momento, en cargo público ninguno, ¿no? No. Excelente. Bueno, entonces, pero hay una inquietud que me nace. ¿Por qué el Parlamento Centroamericano? Y antes del por qué el Parlamento, ¿qué es el Parlamento Centroamericano para ustedes? Es decir,
¿Cuál es la relevancia que tiene? Hay mucha discusión abierta siempre sobre el tema del Parlamento Centroamericano, Abraham. Definitivamente Centroamérica ha estado hundida en medio de una debilidad institucional, en medio de la corrupción política, en medio del retroceso educativo y de una pobreza grande. Y esto es a raíz que los países que integran la región centroamericana no pueden ponerse de acuerdo en temas que nos benefician y que nos pueden hacer grandes. El Parlamento Centroamericano no es que nos sirva. Escuchamos a diario a muchos ciudadanos expresando el Parlacen no sirve, no funciona. Y los que no han funcionado son los políticos que han llegado al Parlamento Centroamericano, que únicamente se han dedicado a buscar el Parlacen como un medio de escudarse en el fuero y de esta forma huir de los procesos que pueden tener abiertos ante la justicia. Hay muchos políticos que se han dedicado únicamente a ir al Parlacen, a cobrar y no hacer un trabajo real, y de esta forma es como el Parlamento Centroamericano se ha visto sumamente dañado. Cuando tú vas a una frontera y ves que existen muchos procesos migratorios, muchos procesos en el tema aduanero, en el tema de comercio, te das cuenta que se tiene que poner de acuerdo un lado de la frontera con el otro, y para esto el Parlamento Centroamericano debe funcionar como un ente de discusión política, como un ente de diálogo en el cual están representados los partidos políticos de todos los países miembros del sistema de integración centroamericana para poder encontrar soluciones a los problemas específicos. O sea, ¿crees tú que es ahí donde debe entrar entonces a operar el Parlamento Centroamericano? Definitivamente. Y pero bueno, pero el Parlamento Centroamericano, Abraham, no tiene 4 ni 5 años, tiene una cantidad importante, décadas de haberse creado, ¿no? Entonces, pero en términos de resultados, efectivamente, hay ese malestar en la población de decir, bueno, ¿para qué nos sirve el Parlamento Centroamericano? Que es la pregunta inmediata, obviamente, que la gente se hace. Exacto, porque por décadas han estado muchos políticos que, como te dije, solo han utilizado el Parlamento Centroamericano para un objetivo particular y no para echarlo a andar. Yo escucho que dicen, incluso muchos políticos y muchos analistas, es que no tienen facultades vinculantes. Perdóname, pero es que no se necesita tener una facultad vinculante para tener la voluntad propia de ir país por país, buscando a los ministerios, buscando a los ejecutivos, buscando a las gremiales para poder impulsar leyes en específico, para poder encontrar soluciones a problemas en específico. El ser diputado centroamericano te da la capacidad de poder ir ante un gobierno de otro país y junto a los parlamentos o a las asambleas legislativas nacionales, poder hacer lobby, poder dialogar, poder ver de qué manera se pueden encontrar los apoyos necesarios para impulsar leyes que vayan en beneficio de toda la región centroamericana. Y es por eso que esta elección no se trata nada más de elegir a nuevos candidatos, se trata de elegir una nueva bancada en el Parlacen que vaya a darle resultados. Por eso es importante votar por rostro y votar por gente nueva en todos los cargos. Sí, a ver, David, hay un poco de planteamiento siempre alrededor de esto en términos de justamente de la utilidad de cuál es el objetivo del Parlamento Centroamericano. Y en el pasado tú recordarás que ha habido cuestionamientos de algunos sectores al decir, bueno, lo que pasa es que el Parlamento Centroamericano, lo recordaba Abraham, ¿no? De que efectivamente se había visto o se ha visto el Parlacen como un lugar de retiro para aquellas personas que están prácticamente de salida de la política. Uno pensaría, ustedes son jóvenes, uno no los vería a ustedes ya de salida en la actividad política, no sé, quizá me equivoque, pero ustedes me dirán. Ya, entonces, pero dicen, es que el Parlamento Centroamericano es un lugar prácticamente es para pensionar a los políticos, en el pasado los presidentes, y ahí entraban entonces por un tema incluso de recibir alguna cierta inmunidad, pero el punto es ese, que pesa sobre el Parlacen, David, ese cuestionamiento permanente. Sí, mira, este año el Parlacen cumple 30 años de existencia. Y ciertamente hasta este día, te lo puedo decir con total honestidad, sí, la población salvadoreña no ha percibido un beneficio tangible del trabajo del Parlamento Centroamericano.
Y esto, lastimosamente, lo que tú mencionas en tu pregunta, William, es una realidad. Han habido muchísimos políticos, no solamente salvadoreños, sino que de Centroamérica, que buscan el Parlamento Centroamericano exclusivamente por tener inmunidad. Bueno, lo vimos, David, en algún momento con el expresidente Portillo de Guatemala, creo que pasó, el presidente Funes, el de Panamá, exactamente. El expresidente Funes, sí, lo más inmediato otros expolíticos de Panamá, de Guatemala, etcétera. Es verdad, y eso lastimosamente empaña una institución que tiene un potencial enorme, William, que definitivamente, y te lo voy a poner en esta dimensión, en estos momentos que estamos viviendo, por no decir sufriendo, una pandemia que en nuestra historia reciente no habíamos visto, se pierde una oportunidad enorme. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo tangible. Sí. ¿Por qué motivo no se está aprovechando el sistema de integración centroamericana, donde el Parlacen es la institución deliberativa y donde hay una función importantísima como Parlamento Centroamericano? ¿Por qué no se está aprovechando esa instancia para buscar hacer compras conjuntas para la vacuna del COVID? Esa es una pregunta válida totalmente en estos momentos. Sino que ves cada país de Centroamérica haciendo un esfuerzo aislado, Costa Rica lo suyo, Honduras lo suyo, El Salvador lo suyo, cuando no es lo mismo que hagas una compra de 53 millones de habitantes, que aproximadamente son 53 millones los habitantes de toda Centroamérica, a que lo hagas aisladamente como país, donde por ejemplo El Salvador tiene 6 millones de habitantes. No serían totalmente las mismas condiciones que lo hiciéramos conjuntamente como Centroamérica. Eso, por ejemplo, es un ejemplo que te demuestra el potencial que tiene el Parlamento Centroamericano, pero que hasta este momento lastimosamente no se está aprovechando. Y hay que ser bien honestos. O sea, y aquí, pues obviamente, pues ni Abraham ni yo tenemos culpa de que los funcionarios que han existido hasta este momento no nos han dado resultados, ni siquiera nos han rendido cuenta de qué es lo que han hecho. Y esto creo que es totalmente lamentable, porque, pues imagínate, cada país tiene 20 representantes, William. El Salvador tiene 20 representantes en este momento en el Parlamento Centroamericano. ¿Quiénes son esos 20 representantes? ¿Qué han hecho? ¿Han rendido cuentas? Y yo me atrevo a decirte que hasta este día ninguno de los 20 representantes se ha tomado el tiempo de decir qué es lo que han hecho. Y es que, David, en efecto, se conoce del Parlamento Centroamericano solo cuando entramos a periodos electorales. De lo contrario, no se sabe qué es lo que está ocurriendo en el Parlamento Centroamericano. Sí se sabe que algunos viajan una o dos veces, no sé si cada 15 días o una vez a la semana a Guatemala, y luego de eso ya no sabemos más. Es cierto, lastimosamente tienes razón. Pero te voy a poner otro ejemplo. ¿Cuál fue el éxito del Parlamento Europeo en la Unión Europea? Primero, comenzaron creando una agenda social. Bueno, tú sabes que el principal proyecto con el que comenzó el Parlamento Europeo fue desarrollando una agenda agrícola. Es más, el tema agrícola en Europa es el que más fondos, el que más presupuesto tiene. Luego crearon el tema educativo. En el tema educativo te puedo mencionar el programa Erasmus, por ejemplo, donde están todos los países de Europa. Definieron una agenda común, digamos, de problemas comunes para la Unión Europea. Pero una agenda social, donde la población de todos los países de Europa pudieron beneficiarse. Por ejemplo, cada país, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, etcétera, etcétera, tienen una agenda importantísima enfocada al tema educativo. ¿Qué significa eso? Que estandarizaron los programas educativos por medio del programa Erasmus, que es un programa donde fomentan becas, por ejemplo. Becas estudiantiles para crear profesionales en la Unión Europea
donde después, posteriormente, con el transcurrir del tiempo, potenciaron el tema del empleo en toda Europa. Claro, claro. ¿Por qué no se ha hecho eso aquí en la región centroamericana? Yo me atrevo a decirte por las críticas y preguntas que tú haces, que son totalmente válidas, William, porque hasta este momento no han habido funcionarios en el Parlamento Centroamericano que le apuesten verdaderamente a crear una integración en el tema económico, en el tema educativo y en el tema agrícola. Claro. Ahora bien, Abraham, entonces, desde tu punto de vista, el tema es cómo se puede despercudir al Parlamento Centroamericano de esos cuestionamientos y que ustedes obviamente reconocen que son válidos. ¿Cómo se puede dar ese paso de transformar el Parlamento Centroamericano? Que ese es como el gran desafío. Claro, David hace la comparación, ¿no? Y justamente yo lo tenía acá como una de las preguntas, es cuál es la diferencia. Claro, hay una gran distancia y eso, pues, extrapolar los ejemplos a veces es medio complicado, pero sí, el Parlamento Centroamericano versus la Unión Europea, ¿no? O sea, entonces, pero se puede, no sé, ¿se puede aspirar a algo así? Definitivamente se puede aspirar a algo así, siempre y cuando se elijan representantes al Parlamento Centroamericano que, así como con David compartimos mucha de esta visión de renovación, de fortalecer la parte institucional del Parlamento Centroamericano, vayamos a trabajar por integrar Centroamérica, que este sea nuestro único objetivo, ver de qué manera encontramos soluciones a los problemas que nos aquejan a toda la región centroamericana. Y esto va a iniciar a partir del próximo 28 de febrero, cuando los salvadoreños tengamos la oportunidad de ir a elegir a nuestros representantes al Parlamento Centroamericano. Tenemos la nueva modalidad que, enhorabuena, nos da la oportunidad a todos los salvadoreños de elegir a los representantes que queremos, y ahí vamos a tener 20 propuestas bajo cada partido político. Es importante que marquemos directamente por el rostro de los candidatos, porque quienes nos representan son las personas, son los candidatos. Después no podemos señalar a los partidos políticos, porque los partidos políticos, cuando hay un señalamiento en contra, se escudan diciendo es que fue un miembro de nuestro partido. Entonces, como es un miembro del partido el que se equivoca o el que hace cosas buenas, elijamos directamente por el rostro de los candidatos, y de esta manera vamos a poder tener a representantes idóneos que vayan como su única motivación a Centroamérica a trabajar por lograr la integración de la región. Sí, pero esto pasa entonces, Abraham, de estas iniciativas, obviamente es de cómo lograr el pulso del establecimiento de agendas comunes con el resto de los países centroamericanos. ¿Y cómo están? ¿Ustedes tienen alguna idea de cuáles han llevado el pulso, a cuáles son las intenciones? ¿Cómo se ven los diputados del Parlacen del resto de países centroamericanos? O sea, ¿no estarán pasando por una situación siempre de crítica, de cuestionamiento parecida a la que se vive en El Salvador? Sí, de hecho, por esa misma razón, Costa Rica no es miembro. Es la más renuente, ¿no?, a entrar a estos procesos. Exacto, precisamente porque ellos ponían como condición, en primer lugar, alejar a los presidentes de cada estado miembro de un acceso directo al Parlamento Centroamericano al terminar su gestión. Sí, en el caso de esa forma automática de que claro, pasaban al Parlamento. En el ¿no? caso de nosotros ya hay una resolución en cuanto a este tema, y los presidentes no tienen ingreso de manera automática al Parlamento Centroamericano. En Guatemala es en donde más la ciudadanía de una forma activa critica al Parlamento Centroamericano, porque vivimos en una realidad muy similar en países que dentro de sus niveles políticos están llenos de corrupción, y de muchos políticos que ven a esta institución como su medio de salvación para alejarse de todos aquellos problemas legales que se les pueden estar cuestionando. Pero esto solo va a cambiar cuando se le exija de parte de la ciudadanía, de parte de todos los sectores de la vida nacional, cuentas a los diputados miembros del Parlamento Centroamericano.
Bueno, excelente. Son las 7:31. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Tenemos participación de nuestros amigos oyentes. Hay ahí alguna nota de voz. Tenemos también algunos textos que nos han enviado preguntas puntuales. Las vamos a pasar después. Les recuerdo, tenemos habilitado el 74 34 95 38. Una pausa comercial, volvemos. Elecciones. Con William Meléndez en 925 Club. Sintonizas Elecciones con William Meléndez en 925 Club. 7:33 en la mañana de este jueves. Gracias por estar con nosotros. Reitero quiénes son nuestros invitados en cabina esta mañana. Abraham Soto, candidato a diputado al Parlamento Centroamericano por el Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. También está David Reyes. También aspira, ¿no?, a ocupar un escaño en el Parlamento Centroamericano por el Partido Arena. Y bien, hay algunas participaciones que quiero leerles a ustedes y vamos a ver, creo que tenemos también una nota de voz, pero por acá, por ejemplo, el amigo terminación 3078 consultaba cómo mi familia y yo, dice, podemos votar por él si somos del caso de la libertad. Esta es una pregunta para Abraham Soto. Espero que anoten ahí, Abraham, porque es una pregunta que está haciendo por acá un amigo que nos escribió al WhatsApp. Teníamos también, Mario Morán nos hacía un comentario sobre el tema inicial, ¿no?, de la entrevista. Dice él: buenos días, todo delito debe ser castigado según su gravedad, pero estos señores solo se dan golpe de pecho y porque no piden todo el peso de la ley con sus miembros de sus partidos vinculados con actos de corrupción, lavado de dinero, y que allí están postulándose a ser reelegidos. Ese es el comentario que hace Mario Morán en torno a esto. Vamos a ver, tenemos una nota de voz, la vamos a escuchar en este momento entonces. Hola, buenos días. Yo solo dos cosas. La primera es que pienso de que el Parlamento Centroamericano casi siempre lo han ocupado para seguir blindando a las personas que han cometido delitos y que no les conviene juzgarlas. Ahí el muchacho nuevo, Abraham Soto, dice que él no ha tenido ahorita nada que ver, entonces yo creo de que prefiero darle mi voto a él, que no ha estado involucrado en nada, y antes de que blindar a otra persona, como por ejemplo Norman Quijano, que se quiere pasar para el Parlacen para que no lo sigan juzgando por el trato con pandillas. Y dos, quisiera preguntarle a este muchacho, a Abraham Soto, que si yo, que no soy de San Salvador, puedo votar por él siempre, y qué número de casilla es. Gracias. Bueno, excelente. Tenemos otra participación por acá que nos escriben siempre nuestro buen amigo acá, es Mario. Vamos a ver, es Mario Calero, que siempre está con nosotros desde New Jersey, en Estados Unidos. Él hace un comentario. Uno esperaría que un parlamento centroamericano funcionara casi parecido a la Unión Europea, que los países que lo conforman tengan verdadera unión, libre tránsito y que el beneficio sea palpable. Pero la gente no capta eso, dice, miran al Parlamento como la casa de retiro de los políticos. Un poco lo que estábamos comentando y yo les consultaba al principio. Pero bueno, David, comienzo contigo entonces un poco a escuchar tu opinión de esta serie de preguntas, cuestionamientos, dudas de los amigos oyentes. Sí, yo creo que son dudas totalmente válidas. La verdad es que lastimosamente, como te repito, William, hasta este día, por el simple hecho que no se ha impulsado una agenda social o una agenda tangible para la población, lo único que se ha escuchado han sido las noticias malas, y eso es totalmente lamentable, de que funcionarios buscan escudarse con el fuero que les puede dar el hecho de ser diputado del Parlamento Centroamericano. Yo te quiero comentar, durante mi gestión como diputado de la Asamblea Legislativa, yo acompañé con mi firma, con mi iniciativa de ley, una propuesta de reforma a la Constitución para eliminar el fuero a todos los funcionarios públicos. Sí. Es más, yo me atrevo a decirte con total solvencia que durante mi paso por la Asamblea Legislativa jamás me ha servido el fuero para poder desarrollar mi trabajo.
y estoy finalizando mi gestión como diputado de la Asamblea, dejando un legado legislativo, leyes importantes, leyes en materia de inclusión para las personas con discapacidad, de protección para los derechos del adulto mayor, protección para los trabajadores, por mencionarte algo. Ahí en mis redes sociales pueden encontrar... Pero ¿por qué, David, decidiste entonces dejar el trabajo legislativo? Perdón, ¿por qué decidiste dejar el trabajo legislativo entonces y irte al Parlacen? Esa es una excelente pregunta, porque he demostrado, William, modestia aparte, con mi trabajo, que si hemos logrado tener un impacto importante en El Salvador desde la Asamblea Legislativa, estoy completamente seguro que desde el Parlamento Centroamericano podemos lograr mucho más. Por ejemplo, yo al menos he determinado 3 áreas principales de trabajo en el Parlamento Centroamericano. Una tiene que ver con lo que te menciono, la agenda social, que hasta este momento no se ha impulsado absolutamente nada. La inclusión del sector de personas con discapacidad, ese es otro tema. Y un tercer tema, no menos importante, es establecer alianzas a través de la región centroamericana para atraer cooperación internacional que puede servir de beneficios tangibles para temas específicos. Yo admiro muchísimo, por ponerte un ejemplo, el tema de cómo las mujeres funcionarias han logrado gestionar cooperación internacional para la temática de la inclusión y de la igualdad de la mujer en la región centroamericana. Claro. Muchísimo también se puede hacer en el tema de municipalismo. Sí. Yo cada vez que visito a mis alcaldes, les digo, miren, desde el Parlamento Centroamericano se puede gestionar fondos específicamente para el tema de protección de nuestro medio ambiente, por ejemplo. Entrando ya en materia a las propuestas, William. Creo que se está perdiendo una gran oportunidad en el tema medioambiental porque nadie ha impulsado esa agenda. Y te voy a poner un ejemplo concreto. Por ejemplo, ustedes sabían, William, de que el río Lempa, que para El Salvador significa tanto, que desde ahí tomamos el agua para regar nuestros cultivos, hasta incluso generamos energía eléctrica para nuestro país. El río Lempa nace en un pueblito en Chiquimula, Guatemala. El río Lempa tiene 400 kilómetros de longitud. Sí. Te mencionaba que nace en Guatemala, luego entra a otro municipio en Honduras. Ahí en Honduras, por ejemplo, en ese municipio existe la minería donde extraen minerales valiosos, y en ese proceso de extracción de minerales contaminan con toda la industria química el río Lempa. Claro, claro. Cuando ya llega a El Salvador, ya nos viene un río totalmente contaminado. Bueno, que esto es lo mismo de lo que ocurre, por ejemplo, con el caso del Golfo de Fonseca, ¿no? Que es una zona tripartita donde debería haber un buen nivel de administración, de gerencia de esa zona en todos los niveles. Y al final el Golfo de Fonseca se convierte de repente... Y extraes el agua, y lo que extraes cuando le hacen un análisis químico es casi que prácticamente veneno. Entonces, si aunque, imagínate, hace poco anunciaba alguien que ojalá que se siembren 1 millón de árboles, pero imagínate que se sembraran 4 millones de árboles alrededor del río Lempa en El Salvador. De nada te sirve si lo que ya viene a El Salvador es un río completamente contaminado. Sí, perfecto. Es un tema específico donde no le puedes hacer un abordaje nacional, sino que tiene que ser un abordaje regional, por mencionarte un tema. Claro. Ahora, el tema de la pandemia, ya te mencionaba otro ejemplo, que son medidas concretas que deberían de estarse tomando, pero como nadie las está impulsando, lastimosamente no se está haciendo. Más bien se está perdiendo la oportunidad de traerle un beneficio tangible a nuestra población salvadoreña. Sí, vamos a ver, el ingeniero Erroa nos escribe a través del WhatsApp, dice, sí, sobre eso les quería preguntar qué tan vinculante es el trabajo del Parlamento Centroamericano aquí en El Salvador. Sí, ni la Corte, ni la Asamblea, ni la Presidencia, ni la Fiscalía se ponen de acuerdo. ¿Cómo, dice él, yo como ciudadano voy a pensar que el Parlacen en cómo voy a pensar en el Parlacen y cómo quitar de la imaginación colectiva que el Parlacen es un cementerio político para seguir con privilegios? Se pregunta, ¿no? Y se las lanza a ustedes.
Y algo curioso, agrega, se han fijado que los países que más representación tienen en el Parlacen son los países que Estados Unidos más señala como los países donde hay más corrupción. Curioso, dice él. Bueno, Abraham. En la respuesta a las preguntas que nos hacían, en primer lugar, el tema del oyente que mencionaba que criticamos la corrupción o delitos que se cometen en otros institutos políticos, pero no tenemos la capacidad de señalar los propios. Yo he sido una de las personas dentro del partido que más he sido crítico cuando se han cometido errores, y por eso voy con la frente en alto todas las mañanas y por las tardes, de casa, en distintas comunidades, no solo de San Salvador, sino de todo el país, a pedirles el voto de confianza a los ciudadanos, porque yo no me he robado nada, yo no tengo que devolverle absolutamente nada a nadie, y por eso voy con la frente en alto a pedirle a los ciudadanos que me den su voto para poder ir a sacar a uno de esos políticos que ya no queremos en el Parlacen, y que me permitan ir con propuestas, con idoneidad, con toda la capacidad y con muchos aliados a mi alrededor, aliados buenos, aliados internacionales, a ir a impulsar iniciativas positivas y exitosas al Parlamento Centroamericano. Hablaban sobre la votación del Parlamento Centroamericano, es a nivel nacional, no importa en donde vivan, desde los 262 municipios pueden votar por el Parlamento Centroamericano, y mi casilla es la número 3. Por eso es importante que la gente vote por rostro más allá de las banderas. Voy de casa en casa todas las mañanas y la mayoría de ciudadanos me dicen, ¿pero por qué va por Arena? Y yo le digo, no, es que si quiere no vote por Arena, vote por mí. Ingrese a mi página web, abrahamsotosb.net, y ahí puede encontrar no solo lo que yo quiero hacer, sino lo que yo ya he venido haciendo, no solo por el país, sino por Centroamérica, y desde las organizaciones internacionales de las cuales yo soy miembro, hacemos día a día por todos los países que están siendo afectados por su débil democracia, por su violación a los derechos humanos en toda la región latinoamericana. Bien, vamos a ver, creo que tenemos una nota de voz, entonces la vamos a escuchar en este momento, por favor. Buenos días, yo quisiera reiterar mi apoyo a Abraham Soto. Yo voy a votar por él porque yo creo en sus proyectos. Yo sé que él es un joven y está buscando lo mejor para Centroamérica y para nuestro país, no como Norman Quijano, que nada más quiere el fuero del Parlacen para retirarse. Y al otro señor que está ahí, David Reyes, tampoco le daría mi voto porque él no ha hecho nada desde la Asamblea Legislativa. Y a Abraham ya le robaron una elección, creo yo, así que se lo merece. Y bendiciones, viejo, y toda mi familia y yo te vamos a apoyar. Saludos desde San Miguel. Bueno, ahí está una alusión directa, David, en el caso tuyo en particular. Perdón, te escuchamos, David. Mira, una de las cosas más frustrantes del servicio público desde la Asamblea Legislativa es precisamente que no existe hasta este momento una plataforma de rendición de cuentas donde nos permita decir lo que hemos hecho. Sí. Pero ya que hace una pregunta y un comentario, yo sí refuerzo lo que Abraham decía, que tenemos la oportunidad de elegir, de votar por rostro, y creo que eso es importante hacerlo, independientemente de los partidos políticos. Ahora, en cuanto a mi trabajo en la Asamblea Legislativa, con muchísimo orgullo y muchísima satisfacción te puedo decir de que he logrado impulsar por lo menos 40 iniciativas que ahora son ley de la República. Una de ellas, y quizás te voy a mencionar dos de las más importantes. La primera es la ley especial de inclusión para las personas con discapacidad. Sí. En El Salvador existen más de 600,000 personas con algún tipo de discapacidad, y en septiembre del año pasado aprobamos la ley de inclusión, entró en plena vigencia a partir del 1 de enero de este año. No es una propuesta, es una ley que ya está vigente. Y la última, la más reciente que se aprobó la semana pasada, William, es la nueva ley del adulto mayor. Iniciativas que he impulsado y que ahora ya están completamente aprobadas. Al menos la ley de personas adultas mayores está en su proceso de formación de ley. Han habido muchas otras. En el tema del transporte, he señalado la importancia de condicionar la entrega del subsidio para el tema del transporte, por ponerte un ejemplo. Sí. Y muchas otras más, el tema de la igualdad salarial entre hombres y mujeres.
la ley del teletrabajo, en fin, la ley de salas cunas, la ley de protección para los animales de compañía, por ponerte ejemplo. Ahora, todo este trabajo legislativo que hemos logrado impulsar y aprobar desde la Asamblea, creo que es lo que, modestia aparte, a mí me da la credencial suficiente para demostrar que si hemos logrado hacer todo eso en la Asamblea Legislativa, en el Parlamento Centroamericano podemos lograr mucho más. Y yo quiero decirte, William, y esto es importante que la población lo sepa, verdaderamente hay que hacer reformas sustantivas en el Parlamento Centroamericano. Y no solamente se trata de decir, hagamos que las propuestas o resoluciones del Parlacen sean vinculantes. La pregunta es, ¿estamos preparados para que esas resoluciones que salgan del Parlacen sean vinculantes en la región? Esa es una pregunta que nos deberíamos de estar haciendo. Por ejemplo, en este año, William, toca hacer un análisis y crear un informe del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Sí. Este año nos toca hacer ese análisis y yo me atrevo a decirte que lo que se pueda reflejar en ese informe, lastimosamente no va a ser algo tan sustantivo, lastimosamente. Entonces, creo que debemos de hacer que esta instancia funcione. Hasta este momento no ha funcionado, ciertamente, porque no se ha percibido un beneficio tangible. Yo te mencionaba en el bloque anterior, William, el tema de la agenda educativa. ¿Por qué en la Unión Europea ha tenido éxito el Parlamento Europeo? Precisamente por eso, por ejemplo. Bueno, pero es que en esto, David, es que en esto, pues sí, uno se pregunta si incluso en nuestro país es sumamente difícil, si no imposible, que, digamos, las fuerzas políticas en general puedan unificar algunos puntos de vista, propuestas alrededor de temas específicos. Vaya, la apuesta sobre la educación, al final de cuentas cada partido que llega al poder hace lo que pretende, pero no porque surja esa iniciativa de un consenso con todas las fuerzas políticas y que todos digan, miren, este tema de educación es una apuesta estratégica, por lo tanto nosotros ni siquiera vamos a intentar politizarlo en periodos electorales, vamos a tratar de que ese tema se mantenga como un tema ahí aparte de la agenda de ese debate, ¿no? Porque a veces ni siquiera logramos esa unificación interna. Entonces, ¿cómo hacer esto a nivel centroamericano? O sea, es que así debería de ser, William. Una cosa importante que hay que destacar es que en el Parlamento Centroamericano te olvidas de los partidos políticos, sino que buscas y promueves una agenda de nación, o al menos así debería de ser. Sí. En el tema educativo, yo te mencionaba, en Europa, tú te gradúas en España, pero tenés la oportunidad de ejercer tu profesión también en Francia. Tal vez la única barrera que se tiene son barreras de idiomas, pero eso es superable. Claro. En Centroamérica tú te gradúas aquí de arquitecto en El Salvador, pero no puedes ejercer en Guatemala, a pesar de que es una profesión bastante universal y que en Guatemala y en El Salvador tal vez los mismos estándares de construcción son similares, pero se pierden oportunidades valiosas para nuestra población, sobre todo para los jóvenes, para los emprendedores, porque no se les permite ejercer su profesión en toda la región. No es lo mismo que accedas a un mercado laboral de 60,000 personas anualmente en El Salvador a un mercado laboral de 1 millón de personas en toda la región centroamericana. Sí, y francamente, pues, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Panamá, incluso República Dominicana, que es parte del Parlamento, pues están relativamente cerca de nuestra frontera, William. Bien, tengo aquí algunas preguntas adicionales, porque el tiempo nos está avanzando. Perdón, David. Y es que, por ejemplo, hay una pregunta, y es si ustedes podrían explicarle a la población, por ejemplo, qué es lo que está en juego el 28 de febrero en torno al sistema democrático. Porque bueno, ahí se citan, ¿no?, algunas declaraciones de Félix Ulloa, el vicepresidente de la República, cuando le ha dicho estamos en una situación en la que no sabemos de qué lado va a caer la moneda, si del lado democrático o del autoritarismo. Esto lo habría dicho ahí el vicepresidente de la República. Y además de este tema de cómo pueden explicar ustedes a la población qué es lo que está en juego para el próximo evento electoral,
Aquí también se está consultando cuánto gana un diputado del Parlacen y el fuero es en todos los países miembros. Así que, por favor, Abraham. Sí, el fuero es en todos los países miembros. El 28 de febrero está en juego, más allá de nuestra democracia, nuestra institucionalidad, es el país que nosotros queremos en los próximos años. Y más allá de preocuparnos, yo como político entiendo la pregunta porque sé que el ciudadano o la ciudadana a lo mejor puede estar preocupado porque la balanza se vaya hacia un partido político, pero de mi parte como miembro de un partido político, creo que no sería tan justo y coherente estar preocupado si otro partido recibe más votación, porque para eso yo debería estar preocupado cómo convenzo a los ciudadanos que mis propuestas son las mejores, porque eso es parte de la democracia, que los ciudadanos vayan y elijan por la propuesta política que mejor se les adecue a sus necesidades. Y sobre todo, creo que va a existir mucho voto de castigo para, más allá de los partidos políticos, para las personas. Creo que en esta elección vamos a ver a muchos rostros nuevos y a muchos otros rostros seguramente los vamos a ver a un lado de la palestra política. ¿Cuál es el salario de un diputado del Parlamento Centroamericano en este momento? Salario más dietas. Tengo entendido que es entre $4,000 a $5,000, pero no lo he investigado porque más allá de interesarme en cuánto puede ser el salario que voy a percibir, me interesan cuáles son las propuestas que yo puedo presentarle a los ciudadanos. Y rápidamente, porque sé que por cuestión de tiempo estamos muy cortos, te quiero plantear dos específicos. En primer lugar, es que le cerremos a los delincuentes el camino libre en la región. Hay que cerrar los espacios a los delincuentes en la región y para eso tenemos que revisar todas las leyes burocráticas que impiden a los sistemas judiciales poder perseguir a los delincuentes cuando operan en varios países de la región. Aunque ya hay ciertos acuerdos bilaterales entre países. Sí, ya hay muchos acuerdos. Esto sería extenderlo ya como parlamento a los países miembros. A los países miembros, exactamente. Porque se nos da el caso que a mí me pueden asaltar estando como turista en cualquier país de la región, pero no voy a tener tanto amparo al momento cuando regrese a El Salvador de poder seguir el proceso de investigación y poder llevar a fin toda la investigación ante un delito. Y por otro lado, un comercio sin fronteras. Existen muchos pequeños y medianos comerciantes que por tantas leyes, impuestos y trabas burocráticas no pueden ni traer ni sacar sus productos de El Salvador. Tenemos que revisar en primer lugar todos aquellos impedimentos burocráticos que impiden a la gente hacer comercio en toda la región para poder lograr en sí una región, un sistema económico integrado y que las personas, lejos de cuando traen un producto a El Salvador tengan que pagar tantos impuestos, tengan un camino mucho más libre. Así como David comentaba, cuando yo puedo sacar un rubro educativo en otro país o aquí, poder tener esa facilidad de poder hacer todo lo que nosotros querramos en cuanto a comercio, en cuanto a educación en todos los países de la región centroamericana. Excelente. Bueno, para ir concluyendo entonces, David, quisiéramos escuchar tu opinión. Se tocaban varios puntos ahí y uno de esos tiene que ver con lo que está en juego el 28 de febrero. Mira, yo creo que todas las elecciones son importantes, William, pero esta elección en particular pienso que es decisiva sobre el rumbo que queremos darle a nuestro país. Por eso yo quiero insistir en que debemos de darle nuestro apoyo a aquellos candidatos con capacidad y experiencia comprobada. Hay que darle nuestro apoyo a aquellos candidatos que propongan y no confronten. Yo personalmente estoy cansado, por no utilizar otra palabra que no sería decorativa en esta entrevista, pero estoy completamente cansado de esta confrontación que tenemos permanentemente, de estar escuchando discursos de odio y no de propuestas.
Eso es lo que está en juego en esta elección. Y más allá que son 3 elecciones, alcaldes, diputados y parlamento centroamericano, creo que en esta elección todos los votantes tenemos la oportunidad de marcar la foto de aquellos candidatos que demuestran tener capacidad y experiencia, que han dado resultados, porque las críticas y en las preguntas que tú nos has hecho en esta entrevista, William, y junto con Abraham hemos coincidido completamente, es que no se vale utilizar las instituciones públicas, en este caso como el Parlacen, para buscar el fuero, para buscar una protección o para huir de la justicia. Ponerle nombre tú si querés, pero eso no se vale. Eso es lo que lastimosamente tiene desgastadas las instituciones tan importantes que pudieran generar un beneficio tangible para nuestra población. Sí. Entonces, eso es lo que está en juego en estas próximas elecciones, William. Yo sí creo que es importante que escuchemos propuestas, escuchemos si estas personas, los que van de candidatos, tienen la capacidad y también tienen, digamos, su historial, su reputación, que no sean personas cuestionadas de actos de corrupción. Apoyemos a las personas que tienen la capacidad y la experiencia comprobada. Bueno, excelente. Cierro contigo, Abraham, por favor. Gracias por el espacio e invitar a los ciudadanos a votar el 28 de febrero por rostro. Votemos por los candidatos con las mejores propuestas, con la capacidad comprobada, y que estemos buscando como único objetivo de llegar al Parlamento Centroamericano, en nuestro caso, integrar Centroamérica y no utilizar el Parlacen para huir de la justicia. Soy Abraham Soto, candidato a diputado al Parlamento Centroamericano en la casilla número 3, al lado derecho de la papeleta. Bueno, excelente. Se nos ha acabado el tiempo. David, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muy gentil, David. Gracias, William. Obviamente no puedo perder la oportunidad de pedirles el apoyo a quienes nos están escuchando. Yo soy David Reyes y estoy bajo la bandera de mi partido en la columna derecha, en la casilla número 5 también. Bueno, excelente. Gracias, David. Buenos días. Y nuevamente, Abraham, muy gentil por habernos acompañado esta mañana entonces. De esta manera nosotros concluimos nuestro programa de este jueves. Nos vamos a escuchar mañana. Tenemos a otros invitados también en cabina para poder conversar siempre sobre el tema electoral, propuestas, candidatos a diputados también que están participando en este proceso electoral. Gracias por su fiel sintonía. Buenos días. Elecciones en Club 925, de lunes a viernes, de 7 a 8 a.m., con los invitados de la palestra política de El Salvador, conducido por William Meléndez. Elecciones en Club 925.